Hola, y hoy quiero mostrarles no solo un peinado con cepillo térmico, sino la diferencia entre tres diámetros de cepillo redondo. Trabajo con cepillos de la marca iMIC. Tienen una gran calidad, un precio asequible y una alta durabilidad, además de una combinación muy eficaz. Núcleo de aluminio, revestimiento cerámico, cilindro ventilado, cerdas naturales de jabalí, púas de nylon y tecnología iónica antiestática. En pantalla pueden ver la tienda oficial de la marca. Déjenme mostrarles en mi cabello cómo usar estos cepillos de 43, 32 y 25 milímetros. Y con cada diámetro realizaré una tarea distinta. Con el cepillo de 43 milímetros alisaremos mi cabello seco y alborotado hasta convertirlo en una melena lisa y brillante. Así es exactamente como determino la calidad del material, que también se agarra el cabello para lograr la tensión. La tensión es importante si te gusta alisar el cabello para que quede liso y brillante, crear volumen en la raíz o hacer rizos. En fin, primero pruebo todo yo misma y luego lo comparto con ustedes. Con un cepillo redondo de 32 milímetros daremos volumen en la raíz a mi cabello ya alisado, y con el de 25 milímetros haremos un peinado con volumen y textura como este. El cepillo redondo no es solo un peine, funciona en varios frentes a la vez, aporta tensión, conduce el calor, dirige el flujo de aire y le da una nueva forma al cabello. Y el diámetro del cepillo es, en realidad, el radio de tu futuro peinado. Cuanto mayor es el diámetro, más suave es la curva y mayor es la suavidad. Cuanto menor es el diámetro, más marcado es el rizo y más fácil resulta levantar la raíz o crear una textura más definida. Y un punto importante, nunca escatimen en buenos cepillos. Su alta calidad es la garantía de la salud de su cabello. El peinado número 1. Creamos una melena lisa y brillante. Uso el cepillo redondo más grande, de 43 milímetros de diámetro. Mi objetivo ahora no es hacer rizos, sino alisar el cabello. Tengo el pelo limpio, pero con marcas. Me fui a dormir con el pelo mojado. Como ven, tiene dobleces. En algunas partes no se ve bien y está encrespado. Siempre pruebo la calidad y el funcionamiento del cepillo primero en mi pelo seco y marcado. Así se nota enseguida que también cumple su función el cepillo. Aquí, su diámetro de 43 milímetros es perfecto. La base de aluminio absorbe el calor rápido y el revestimiento cerámico logra un calor uniforme. Sus cerdas tensan el cabello y las de nylon lo desenredan. Esta combinación permite un acabado liso rápidamente. Para el peinado, esto es muy importante. No tomes mechones gruesos. El grosor del mechón no debe ser mayor que el diámetro del cepillo. Cuando el mechón es demasiado grueso, ni siquiera un cepillo bien ventilado podrá secar uniformemente todo el volumen de cabello en una sola pasada. Por ejemplo, por fuera el cabello parece seco y liso, pero por dentro la forma aún no se ha fijado, por lo que en media hora no quedará ni rastro del peinado y las puntas volverán a estar encrespadas. Coloco el cepillo bajo el mechón, aplico algo de tensión y dirijo el aire en paralelo. Aquí entra la física simple. El calor y la tensión son los que moldean el cabello. Al secarse, el pelo termina por fijar su forma definitiva. Sin embargo, es fundamental que esa tensión sea la medida justa. No hay ninguna necesidad de que usted tenga que sufrir. Un buen cepillo sujeta el mechón sin que el peinado se convierta en una lucha. Me gusta que los cepillos iMIC combinen cerdas naturales con púas de nylon. Las púas de nylon ayudan a penetrar en el mechón y sujetarlo, mientras que las cerdas naturales actúan con mayor suavidad sobre la superficie. Ayudan a alisar la cutícula, aportan brillo visual y crean esa tensión y agarre necesarios para el cabello, lo cual es fundamental. El brillo no es magia. El cabello brilla cuando la superficie está más lisa y la luz se refleja de forma más directa. Si la cutícula está erizada, la luz se dispersa y el cabello se verá opaco, incluso si está limpio. Pasamos al segundo peinado. Aquí voy a añadir volumen. Ya hemos alisado el cabello, la melena luce brillante y uniforme, y ahora quiero darle volumen. Al principio no quería, pero luego cambié de opinión. ¿Qué hago? Y aquí tomo un cepillo redondo de 32 milímetros. En realidad es un diámetro universal. Es apto para todo tipo de cabello. Es muy práctico para crear volumen en la raíz, dar forma a las puntas, alisar el largo en cabellos de longitud media, en cabellos cortos y para peinar flequillos. ¿Por qué no el de 43 con el que me alicé? Es que para la raíz un diámetro grande no es cómodo, sobre todo si el pelo es corto y buscas levantar una zona. El de 32 milímetros sirve para todo lo básico.
Separo un mechón, coloco el cepillo lo más cerca posible de la raíz y lo giro un poco. Las púas de nylon atrapan el mechón a la perfección y las cerdas crean la tensión que necesito en este momento. Aquí no solo estoy secando, sino que levanto un poco el mechón en contra de la dirección del crecimiento del cabello. Dirijo la boquilla del secador a lo largo del mechón y lo caliento con un flujo de aire templado. Primero aplique calor, luego aire frío y finalmente enfríe, siempre manteniendo la tensión necesaria. Justo en la raíz, la mano gira el cepillo, mantiene la tensión constante y cambia el ángulo de trabajo. Si el mango resulta incómodo o se resbala, terminas apretando mucho más de lo debido. Por eso, los cepillos IMIC cuentan con un mango de goma texturizado. Es muy cómodo y eso realmente importa. En el peinado, la calidad del movimiento influye mucho en el resultado. Ahora se nota que a mi cabello liso se le ha añadido volumen en la raíz. Hemos dado forma a la base. Este es un ejemplo de cómo un cepillo de 32 MITs funciona con mayor precisión localizada que si hubiéramos trabajado con uno de 43 milímetros. Pasamos al tercer peinado, rizos con textura. Para esto, voy a usar el cepillo redondo más pequeño de los tres, el de 25 milímetros. Me he lavado el pelo y lo he secado hasta que esté al 80%. Quiero aclarar que trabajamos con el cepillo sobre el cabello semihúmedo. Bajo ningún concepto deben usarse con el cabello mojado. No están diseñados para eso. Lavamos el cabello, lo secamos hasta el 80% y luego empezamos a trabajar con el cepillo. Tomo un mechón pequeño, lo enrollo en el cepillo. Voy dirigiendo el secador por toda la... Ya que voy de paso, voy entrando en calor poco a poco. Y mediante estos movimientos de torsión y de retorcimiento, se va logrando poco a poco. Abajo. Donde te ha indicado. Y así es como queda este pequeño cordón. Y mientras está caliente, lo enrollo en mis dedos y lo sujeto con una pinza para que el rizo se enfríe ya con la forma. Un consejo profesional: en casa, sueltan el mechón caliente al instante y el rizo se deshace en 5 minutos. ¿Por qué? El cabello todavía no se ha enfriado por completo ni se ha fijado correctamente. La fuerza de la gravedad tira constantemente de la mecha mientras está caliente, provocando que el rizo se caiga. Si buscas una textura mucho más duradera, especialmente en cabellos finos, debes dejar que el rizo se enfríe mientras permanece sujeto. Las pinzas no solo sirven para sujetar, sino que ayudan a mantener la forma perfecta mientras el cabello se enfría. También es importante sujetar sin dejar marcas fuertes. Si la pinza es demasiado fuerte o se coloca mal, puede quedar una marca antiestética. Por eso, sujeto con cuidado, sin presionar el mechón. Tengo estas pinzas metálicas y además, el set de cepillos IMEC incluye estas pinzas geniales. Cuenta con una almohadilla de silicona que suaviza el agarre y a la vez evita que se deslicen incluso los mechones más finos. La pinza sujeta igual de bien tanto los mechones gruesos como los finos. Si a tu cabello le cuesta mantener la forma, no te apresures a añadir más producto de peinado. Primero comprueba 3 cosas. Si el cabello estaba demasiado húmedo al momento de rizarlo, si el mechón que tomaste era demasiado grueso y si el rizo se enfría manteniendo la forma usando aire frío. Muchas veces el problema no es el peinado, sino precisamente estos 3 puntos. Cuando los rizos se han enfriado, retiro las pinzas y como ven, ya he conseguido una textura genial. Primero los separo con los dedos, los sacudo desde la raíz. Si quieres una onda más suave, puedes pasar las manos. Si buscas una textura más marcada, deja los mechones compactos y sepáralos un poco con los dedos. Ya vieron cómo 3 diámetros distintos ofrecen 3 resultados diferentes. 43 milímetros dan un acabado liso, estiran el pelo, aportan brillo y dejan puntas impecables. 32 milímetros es un diámetro versátil. En mi caso, da volumen en la raíz y controla la base del mechón. 25 milímetros es una textura más marcada, rizos y forma que fijamos adicionalmente mientras se enfrían. Me gusta mostrar estas herramientas precisamente a través de la práctica. Si en casa no entiendes por qué el brushing no te queda bien, no empieces comprando 10 productos, sino aplicando un poco de física básica. El cabello debe estar preparado, el mechón no debe ser demasiado grueso, el secador debe seguir la dirección de la cutícula
y la forma debe enfriarse antes de soltarla. En la descripción del video dejaré información sobre mis cepillos de la marca IMEC y el sitio web oficial de la marca. Cuéntenme en comentarios qué peinado prefieren. Si les sirvió, denle a me gusta, suscríbanse y visiten mi canal más seguido. Tengo mucho contenido útil sobre cabello y maquillaje. Chao, hasta la próxima.